debemos ser personas diligentes. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4, dice claramente la palabra de Dios: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Cuántas personas perezosas que no son diligentes tenemos en estos tiempos? Y déjame decirte que esto se aplica en todos los ámbitos, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito de las relaciones de parejas, en el ámbito familiar, en el ámbito económico. Porque aquí dice la palabra de nuestro amado Dios que la persona perezosa no puede progresar porque no está siendo una persona diligente. A Dios le agrada que para Él prosperarte, que para Él bendecirte, sea en tu ministerio, en tu labor, en tu relación de pareja. Él quiere que tú seas una persona diligente. Todo lo contrario a ser una persona perezosa. ¿Y qué son las personas diligentes? La persona diligente es una persona que se esfuerza, es una persona que tiene responsabilidad en la actividad, en la labor, en la situación que se le haya encargado. No es una persona perezosa. Podemos ver ejemplo incluso de animales, dice la palabra de Dios, que son diligentes. Por ejemplo, está el caso de las hormigas. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 25, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿Por qué? Porque están siendo diligentes. Cuando las hormigas ven un mal tiempo para ellas que le puede afectar en su vida alimenticia, ¿qué hacen? Salen todas juntas en grupo a buscar el alimento y lo guardan para el tiempo de frío. Dice que las hormigas, pueblo que no es fuerte, ustedes saben que las hormigas son pequeñitas en tamaño, que no tienen una gran fuerza, pero cuando todas se unen en el verano, ellas preparan su comida para cuando llegue el invierno, ya ellas tengan todas que comer y todas se unen y hacen la fuerza. Entonces, en el libro de Proverbios, continuando en ese mismo tenor, capítulo 30, en el versículo 26, también habla de los conejos. Dice que los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Los conejos tienen fama de que son lentos, de que son un poco haraganes, por así decirlo, pero aún así, cuando tienen que esforzarse, se esfuerzan. Y dicen la palabra del Señor que los conejos, aunque no son esforzados, ponen su casa en la piedra. Entonces, ¿cuánto más nosotros, que somos seres humanos, dotados de manos, dotados de los brazos, dotados de pies, dotados de un cerebro para pensar y para actuar, dotados de una mente que fue creada por el mismo Dios, dotados de inteligencia? Entonces, nosotros tenemos más capacidad que un simple animal, porque nosotros somos seres racionales, somos seres humanos inteligentes, seres humanos dotados, capacitados por la sabiduría de Dios. ¿Cuánto más podemos nosotros hacer? Aquí la palabra de Dios te está demandando de que tú seas diligente, que por ejemplo, si se presenta una situación
en tu matrimonio. Tú no te quedes ahí esperando a ver qué va a pasar como hombre de hogar, sino que tú te levantes en fe, que tú te levantes a orar, que tú te levantes a guerrear, a ser diligente, a pelear por tu matrimonio, y más cuando tú conoces la palabra de Dios. Eso se aplica en cualquier situación. Te estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, si estás pasando una crisis financiera, tu deber no es deprimirte y quedarte ahí rezagado. No, si no tienes empleo, empieza a regar tu currículo, empieza a buscar empleo. Y primero, claramente está, pon a Dios en primer lugar y preséntale a Dios tu situación, y Dios te va a dirigir. Y entonces tú debes de ser diligente, porque el perezoso no prospera. Lo acabamos de leer. En cambio, la persona diligente recibe la prosperidad de Dios, recibe la victoria de Dios, porque está siendo diligentes. Otro ejemplo de animales son las langostas. En el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 27, dice: las langostas que no tiene rey, y salen todas en cuadrillas. Entonces, si estos animalitos saben ser diligentes en el momento que tienen que serlo, cuánto más nosotros, que somos seres humanos, que somos seres capacitados por el mismo Dios para actuar de una manera correcta en cualquier situación. Si tú eres una persona perezosa, dile al Señor que te levante de ahí. Dile a Dios que te muestre el camino que tú debes de dirigirte, que te enseñe a ser una persona diligente, porque nosotros somos más inteligentes que los animales. Nosotros somos, aparte de ser seres humanos, somos seres espirituales que podemos ver más allá por el espíritu. ¿Qué podemos nosotros de hacer en cualquier dificultad, en cualquier situación? Y sobre todo, la diligencia es aquella que te pone el Espíritu Santo, la que te dirige, la que te impulsa para tú actuar como debes actuar correctamente. Así que deja ya la pereza, levántate en fe, empieza a hacer la obra que Dios te ha demandado hacer. Empieza a leer la palabra de Dios, empieza a orar, a comunicarte con tu Padre Celestial, porque la pereza no es de Dios. La diligencia sí es de Dios. Nuestro Dios es un Dios diligente, y lo demostró mandando a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios no se quedó apático ante el pecado de la humanidad. Él no se quedó rezagado al ver que Adán pecó y trajo el pecado a toda la humanidad, a todos los hombres. No, Dios fue diligente y dijo: de la misma forma en que entró el pecado por un hombre, de esa misma forma yo voy a restablecer la comunión del hombre conmigo. Yo voy a restablecer la salvación del hombre que perdió el hombre Adán, y voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a morir por toda la humanidad. Pero Dios no se quedó en ese pensamiento ni en ese decir. Dios envió a Jesucristo a esta tierra, ustedes lo saben, envió a su único Hijo Jesucristo a entregar su vida por todos nosotros y a predicarle a toda la humanidad acerca de la salvación. Porque la voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que ya levántate de ahí, deja de estar rezagado, deja de estar perezosa, y empieza a ser una persona diligente para que puedas ver la victoria de Dios sobre tu vida.